Bienvenidos a Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. En este episodio tenemos el gran placer de entrevistar a María José Flaqué, fundadora de Mujer Holística, la plataforma online en español que es referencia en temas de abundancia, vida consciente y emprendimiento espiritual para mujeres. Ella es coach de salud, maestra de meditación, conferencista y emprendedora digital. En tan solo 5 años, Mujer Holística se ha convertido en un movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza a casi 2 millones de mujeres en más de 20 países de habla hispana. Su primer libro, Soy una mujer holística, se encuentra en la 9ª edición y es un bestseller en países como Colombia y Costa Rica. Su segundo libro, Una nueva realidad, ha inspirado a miles de mujeres a abrirse, a conectarse con la abundancia y a crear la vida que desean. En esta entrevista hablamos con María José sobre meditación, emprendimiento y abundancia. Tocamos temas como la responsabilidad, las trabas del dinero y cómo el emprendimiento es un acelerador de la transformación personal. María José nos da varios consejos prácticos para conectar con la energía de la abundancia en todos los ámbitos de nuestras vidas. Aquí está nuestra enriquecedora charla con María José Flaqué. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Maui Moreno. Y hoy estamos muy emocionadas, muy contentas. Les tenemos una gran sorpresa porque tenemos una súper invitada. Ella es María José Flaqué, fundadora de Mujer Holística. ¡Yay! María José, de verdad, estamos muy contentas de tenerte aquí, que hayas aceptado tomarte tu tecito virtual con nosotras por 1 hora. Bienvenida a Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por invitarme. Y aquí tengo mi tacita de té para acompañarlas la hora de hoy en su podcast. Muy bien. Pues bueno, ya te presentamos oficialmente al principio del podcast, pero nos gustaría mucho más bien que te presentaras tú y que nos contestaras básicamente quién es María José Flaqué y por qué Mujer Holística como tu proyecto de vida. Wow. Ok, bueno, ¿quién soy yo? Es difícil, no sé, es difícil para mí definir quién soy. En este momento creo que la definición más grande es una persona que está en constante cambio y evolución, ¿no? Entonces, toda mi vida he sido muy creativa, de muchos proyectos, de muchos cambios, siempre viviendo un estilo de vida muy, no tanto acelerado como dinámico, ¿no? Como muchísimas cosas siempre distintas en mi entorno y siempre con muchas ideas creativas y ganas de innovar y muy visionaria también. Entonces, Mujer Holística nació a partir de mi necesidad de sanar mucho en temas de ansiedad, de depresión, de falta de propósito más que todo, porque en realidad siento que lo que tenía era una falta de propósito muy grande y también temas de alimentación, de poder alimentarme mejor, porque a raíz también de tanta ansiedad, de tantos nervios, estrés, tenía muchos problemas digestivos, etcétera. Entonces quería sanar tanto mi salud como encontrar también un propósito. Pero en realidad yo inicié Mujer Holística con el propósito de sentirme mejor físicamente. Nunca fue algo que busqué voy a crear una gran plataforma de espiritualidad. O sea, eso fue lo último que jamás imaginé en el mundo. Lo primero que yo quería era sanar mi salud. Entré al curso de Health Coaching con el propósito de mejorar mi salud y de ahí decidí compartir eso con otras personas. Empecé a hacer programas de detox. Poco a poco fui evolucionando mucho también yo mi propia práctica en la meditación, en todas estas herramientas y comencé a compartirlas con otras personas, también dándome cuenta de que primero la alimentación, si bien creo que es súper importante, no era como mi área más apasionada, no era lo que más me gustaba compartir y también notando de que si hay una deficiencia en la parte espiritual y de propósito, creo que siempre el área de alimentación va a tener algún tipo de reflejo. Quizás no exacto, ¿verdad? Como de más porque tengo una falta de propósito, pero siempre
en la mayoría de las personas se hace notar de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, o viceversa, o cuando comenzamos a comer mejor, también nos damos cuenta de verdades más grandes. Entonces, está muy, muy, muy relacionado con lo que comemos y es obvio porque es parte de quién somos, ¿no? Y es muy, muy interesante todo lo que comentas, cómo empezaste un poco por el tema de la alimentación, ¿verdad? Y luego aquello se abrió, o sea, realmente empezaste como más enfocada y aquello se abrió. Y la pregunta que yo te quería hacer es, Mujer Holística ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces, ¿tú a qué crees que se deba esto? ¿Cuál sería, digamos, el factor que tú piensas ha sido crucial, o los factores tal vez, para poder llegar a tantas personas, ¿no? Creo que hay tres. El primero es que entré, digamos, en un buen momento, porque fue de las primeras plataformas en línea en Latinoamérica que hablaba exclusivamente de espiritualidad, meditación, abundancia para la mujer, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras, no era la única, pero era una de las primeras. Y aparte, siempre hemos cuidado mucho la estética, siempre hemos cuidado de que se vea todo bien bonito, de que realmente uno sienta, porque yo la mayoría de las páginas web entraba y veía, por ejemplo, fondos negros con letras blancas y a mí me chocaba y todo eso me parecía muy para mí, ¿no? Y yo quería algo súper aterrizado para quién soy yo y lo que normalmente me define, ¿no? Que es como los colores, la estética, lo bonito, o sea, me gusta vestirme bien, me gusta tener mis pulseras, mis cosas, es quién soy, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Creo que entré temprano y entramos con una visión que no existía en realidad algo estéticamente así, ¿no? Que nos hiciera sentir como, hey, esto me representa a mí. Lo segundo es la necesidad de las personas por la búsqueda de algo más profundo, la espiritualidad, el conocimiento. Hay un despertar muy grande en general ocurriendo en este momento, entonces creo que eso potenció muchísimo. Y lo tercero, creo que todos venimos a este mundo con un propósito y con una serie de un camino por recorrer en donde las cosas a nuestro alrededor nos van mostrando cuál es ese camino y nos va mostrando las enseñanzas también que tenemos para que nuestra alma crezca, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que hoy en día yo tengo que aprender, la única forma era como se dio, ¿no? Es decir, por ejemplo, establecer límites siempre fue un tema, hablar mi verdad fue un tema que de toda la vida mío, ahora me toca hablar en público, es como que todas las cosas de Mujer Holística han sido los retos que yo tenía que enfrentar en esta vida en particular. Entonces, creo que Mujer Holística es un reflejo de mi propio dharma, también mi propio camino, lo que yo tenía que vivir en esta experiencia y por ende creció a como tenía que crecer porque eso fue lo que me tocó, ¿no? Lo que me toca vivir hoy en día. Con sus retos también. Sí, con todos sí, sus claro. retos. Y bueno, y hablando exactamente de retos, porque no solo Mujer Holística es una plataforma grande, yo creo, sin duda, es la plataforma en español más grande que hay en temas de espiritualidad. Y aunque, por supuesto, tienes un equipo que te apoya, ¿no? Como dices, en el diseño, ¿verdad? Finalmente el corazón y la voz detrás eres tú. Entonces, hablando de los retos, como emprendedoras, las tres, ¿no? ¿Cómo sientes particularmente cuando uno habla de temas de desarrollo personal y de espiritualidad? O sea, la responsabilidad que una tiene, porque muchas personas primero se acercan a ti, leen tu blog, te compran un curso y todo, pero después pueden trasladar esto a verte, ¿sabes? Como alguien que puede resolverles la vida y no es así, ¿no? Entonces creo que entre más comunicamos nuestra verdad y entre más comunidad empezamos a tener, más responsabilidad tenemos también de lo que compartimos, Sí. ¿no? Más porque son temas muy delicados, o sea, hablamos, no solo es hablar de la espiritualidad, o sea, hablamos del sufrimiento y hablamos o sea, de muchas, muchas cosas. Entonces, ¿cómo manejas tú esa responsabilidad que finalmente tienes muchos miles, millones de mujeres que te siguen y te ven como, pues, como un modelo, como una maestra, ¿no?
Bueno, ha sido primero un largo camino, a pesar de que han sido solo 4 años, para mí es como si hubieran sido 40, porque ha sido un largo camino el sentirme cómoda compartiendo estas cosas y no sintiendo también que es una gran carga sobre mis hombros, porque quizás hace como 1 año y medio, 2 años sentía que ya yo no podía más. Es más, el año pasado dije, ya, lo dejo todo, me vale, y no por una cosa en particular necesariamente, simplemente porque yo sentía que ya era mucho para mí cargar, ¿no? Y de ahí me llevó también justamente a más delegar, más prácticas personales, más límites, que ha sido quizás la clave aquí en todo esto, los límites personales. Poner a mi equipo, por ejemplo, como mi buffer, por decirlo así, como las personas alrededor que son el primer contacto con la plataforma de Mujer Holística y yo seré el segundo contacto después de ellos, de tal manera en donde yo pueda proteger más también mi energía, porque realmente se vuelve un desgaste enorme y terminé no compartiendo nada, o sea, terminaba callándome, como que me quedaba así congelada. Y entonces no podía crear, no podía compartir nada porque más bien era el efecto contrario. Más bien me sentía como, oh my God, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y silencio absoluto. Entonces fue como un poco, ok, necesito encontrar un espacio para mí. Eso, yo, por ejemplo, darme cuenta de que no me siento cómoda en las cosas presenciales tanto como en las virtuales. A pesar de que me gusta lo presencial, no es mi zona de genio como lo es, por ejemplo, en lo virtual, en donde estoy en mi, bueno, en este momento no estoy en mi casa, pero por ejemplo, donde estoy en mi casa, donde me siento segura, donde me puedo parar, tomarme un té si necesito una pausa. Esas cosas fueron realmente cruciales. Y luego, por el otro lado, el tema de la responsabilidad de lo que digo, hay dos cosas aquí. Hay 3 en realidad. Uno, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que tener mucha responsabilidad las personas que compartimos por internet, pero eso es indiferente si al hecho de tengo 1 millón de seguidores o tengo 20. 3. Porque Sí. o los 3 que te escucharon les pudiste haber arruinado su vida con lo que dijiste, ¿no? Entonces, independiente de soy famosa o no soy famosa, o tengo o no tengo, soy responsable de lo que digo. Porque inclusive si voy a un cumpleaños o una reunión de amigos, yo soy responsable de lo que te digo a ti, Wendy, ¿no? De lo que si quiero tirarte tu vida para abajo, lo puedo hacer en 2 segundos, ¿no? Me explico, como una prima o una tía o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero es da lo mismo si tenemos una plataforma grande o pequeña, somos responsables de nuestras palabras siempre. Número 2, creo que yo comparto lo que es mi vida y soy bastante responsable, considero que soy muy responsable conmigo misma, de cuidarme siempre, de protegerme a mí y de buscar lo que está bien para mí. Y eso es lo que yo comparto. Generalmente son cosas que han sido, pues, son lo que podemos llamar responsables, ¿no? Es decir, siempre me acompaño mucho en mis procesos de mi psicóloga, de gente que conoce, de gente que me puede apoyar, de sustención, de apoyo. Entonces, creo que eso ha hecho también que Mujer Holística sea más real y aterrizada, ¿no? Que no son cosas que simplemente, hey, hoy voy a probar esta herramienta y a ver si me funciona y la comparto, ¿no? Yo no soy tanto de eso. Y finalmente lo otro es que las personas que siguen Mujer Holística, y ustedes dos siendo mujeres holísticas también, me doy cuenta que en general la comunidad que atraemos son personas muy inteligentes y responsables también en su propio proceso. ¿Por qué digo esto? Porque al ser Mujer Holística, una plataforma un poco más aterrizada y no tan loca, entonces las personas que están más perdidas en realidad no se sienten tan atraídas hacia eso, ¿no? Entonces se sienten atraídas las personas que la mayoría de la plataforma de Mujer Holística son personas como ustedes, que ya están en este camino o que están empezando, pero que tienen el interés y que están buscando y se están apoyando de otros talleres, herramientas, etcétera, ¿no? O personas que ya son profesionales y trabajan en el tema. Entonces, eso ha sido un poco más, ha sido muy bonito porque hablamos en un idioma en donde nos entendemos, ¿no? Y creo que por ese lado espero y deseo que nadie diga, por ejemplo, que no sé, que su vida se arruinó, por ejemplo, por algo que Mujer Holística dijo, que no creo que es el caso, me explico, porque no. Otra cosa súper importante, yo siempre digo, uno nunca debe decirle a otra persona, tienes que hacer esto. Sí, sí. No, yo comparto y
Lo único que tú tienes que hacer es ver si te interesa escuchar o no te interesa escuchar, si lo tomas o lo dejas. Pero por lo demás, si a mí me funcionó pararme de cabeza y a otra persona le gustó, y si no le gustó, pues bien, también. O sea, la verdad, a veces tomamos las cosas muy en serio, creo, ¿no? Y no es palabra de Dios lo que nadie en internet dice, ¿no? Sí, ¿no? Esto yo creo que es súper importante y tiene también mucho que ver con la coherencia, que es algo que has mencionado tú también, María José, el tema de que no compartes las nuevas modas o lo que está de moda en este momento o algo que no realmente conoces, solamente compartes lo que tú has trabajado en ti, ¿no? Lo que a ti te funciona y entonces estás compartiendo desde esa autenticidad, ¿no? La coherencia y la autenticidad van de la mano, ¿no? Y entonces yo aquí también te quería preguntar sobre, también has contado como algo importante las prácticas de autocuidado, ¿no? Y el protegerse un poco, pero el protegerse no solamente desde el punto de vista defensivo, sino también de establecer, pues eso, un autocuidado como la base del bienestar propio. Entonces yo te quería preguntar sobre la meditación, porque es uno de los grandes temas que tú, de los grandes tal vez pilares, ¿no? de prácticas de autocuidado, que es una práctica espiritual esencial. Que nos cuentes un poco cómo ha sido tu camino personal con la meditación y cómo la integras en tu vida cotidiana, sobre todo teniendo en cuenta que además no solamente eres empresaria, sino además eres empresaria nómada, o sea, viajas muchísimo, tienes una vida muy variada, ¿no? Y bastante dinámica. Sí. Es interesante porque justo hoy estaba hablando con mi psicóloga eso de que mi vida siempre ha sido muy de los dos opuestos. Es decir, mucho viaje, dinámica, vida social, por ejemplo, feria de libro, qué firma de libros, qué medios, qué entrevistas, y luego por otro lado es el completo opuesto de me voy a Bután 10 días, apago mi celular y no quiero saber nada del mundo, ¿no? Como que eso de balance es difícil por el estilo de vida que llevo y que he llevado hasta el momento. Y una de las cosas más importantes que justo es que ya justo lo estábamos hablando antes de esto, es el tema de, ok, que yo soy yo y regreso a mí misma independiente de estos dos lados, ¿no? Que están en constante como los dos opuestos. Y creo que eso es importante para todo el mundo, porque muchas veces nos identificamos con soy mamá, tengo todos estos roles de mamá, pero al mismo tiempo, por otro lado, no sé, me gusta mi práctica espiritual o me gusta no sé qué, y entonces, ¿quién soy yo si soy una mezcla de esas dos y además tengo mi trabajo, por ejemplo? Y al final es eso, ¿no? Como los roles con los que nos identificamos, pero darnos cuenta que detrás de esos roles estamos nosotras con la conexión con nosotras mismas. Y de ahí me lleva a lo que me preguntas de la meditación. Creo que hay muchas formas de meditar. Definitivamente para mí lo que es meditar con un solo estilo de meditación no ha funcionado hasta ahora. Yo varío mucho. Hay días en que tal vez puedo hacer una visualización, hay otro día en que quizás puedo escuchar un mantra, hay otro día en que quizás escucho una canción. Escribo mucho en un diario, eso sí es súper importante para mí, escribir en mis diarios. Es súper importante también nada más sentarme en silencio conmigo misma. Y regresar mucho a prácticas como de gratitud, del corazón, esas cosas también, y mucho autocuidado, por ejemplo, cuidar mucho lo que como. Sí, me encanta, por ejemplo, las papas fritas, las amo, pero trato de que sean al horno, no tan grasosas, o en lugares que yo sepa que son como saludables. Entonces busco siempre, por lo menos, alimentarme bien, ¿no? Que eso es súper importante para mí, tener la energía que necesito. Y sobre todo para mí siempre es importante buscar mi seguridad, como dónde me siento segura. Si me siguen en Instagram saben que para mí eso es crucial, como nunca me van a ver jamás. Puedo decir que me han visto haciendo una historia caminando en la noche en una ciudad diciendo, uy, está como oscuro aquí. Eso no lo van a ver jamás, No. jamás. Y el día que lo vean es porque lo estoy diciendo para que, hey, miren el caso de que me pasa. ¡Ayúdame! Me ayudan, ok. Sería un SOS el día que yo hago eso, por favor. Ya lo saben. El día que veo una historia en donde estoy ¡Salven a María José! Ya estamos avisadas, ya estamos todas llamen a la avisadas. policía. Sí, sí, a la ¿Por policía qué? Porque inmediatamente. nunca me van a ver caminando de noche sola, por ejemplo, en una ciudad alrededor del mundo, o quedándome en una zona que no es segura.
esas cosas son como, para mí me hacen sentir bien y es parte de mi autocuidado, ¿no? No ponerme en ningún tipo de peligro, asegurarme de que estoy bien yo. Y también son prácticas importantes porque muchas veces nos ocurren cosas en la vida en la que decimos, pero Wendy, oh my, yo era completamente inocente, simplemente pasó y no sé qué, pero no me di cuenta de que me puse en la zona en que no debía haber estado, a la hora que no debía haber estado, en un lugar que quizás debía haber ido acompañada, y no estoy diciendo de que no haya, de que la maldad a veces puede ser al azar, y sí, puede ser al azar, pero también hay muchos factores que podemos tomar en cuenta a la hora de cuidar de nosotras mismas, y va para todo, desde la meditación, desde la alimentación, hasta la seguridad, va para todas las áreas de la vida, ¿no? Y creo que, no sé si están de acuerdo o no, pero para mí creo que es importante que sea holístico, que sea integral, que tomemos realmente en cuenta todo para poder encontrar el mayor bienestar para nosotras mismas. Sí, bueno, yo creo eso muchísimo, y eso lo comparto mucho, ¿no? Porque, bueno, dos cosas que quiero preguntarte aquí, pero una es que el tema de autocuidado está de moda, ¿no? Entonces todo el mundo habla self-care, autocuidado, todo el mundo, ¿no? Pero muchísima gente comparte que es el jugo verde en la mañana, y no es así, ¿no? O la posición de yoga nada más, y no. O darse un baño por las noches. Sí, ¿no? Para mí el autocuidado es proteger y nutrir cada aspecto de tu ser, o sea, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu seguridad, o sea, es holísticamente, literalmente. No, tú no vas a autocuidarte exclusivamente tomándote un jugo verde cada mañana, ¿no? Y empieza, como tú dices, o sea, escuchándote a ti misma, conociéndote, que me lleva a la segunda pregunta, que es la meditación, que también, aunque la meditación es una práctica que está aquí desde hace miles de años, también hace algunos años que es un tema de moda, ¿no? Y entonces hay muchísimas personas que comparten meditaciones, que guían meditaciones, etcétera. Y sin embargo, hay muchísima gente que sigue sin comprender exactamente qué es la meditación. Sí. Porque para mí, no digo que yo tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero para mí, independientemente del tipo de meditación, no, como tú dices, a veces es una visualización, a veces es a través de un mantra, a veces es del silencio, o que se concentre en tu respiración, o lo que sea. O sea, más allá de la visualización, para mí la meditación es la práctica que te va llevando al silencio interior, porque en el silencio están todas las respuestas que buscas. Correcto. Entonces, para mí, más bien, es muy importante compartir eso, de que cuando meditamos, aunque pueda ser de diferentes temas, y a veces chakras, y a veces, por ejemplo, el tema de la abundancia, etcétera, en realidad, de lo que se trata es cada vez ir más adentro y más adentro para conectar con nuestra esencia, o sea, con ese silencio donde ahí van a estar todas las respuestas que en realidad necesitamos y que estamos anhelando. Entonces, ¿tú qué dirías al respecto? Porque además eres maestra de meditación y tienes muchísimas que compartes. O sea, para ti, ¿qué es la meditación? ¿Y tú por qué crees que es importante integrarla en la vida de cualquier persona, independientemente de la forma que tome la meditación? Es justamente como lo describiste, Wendy. Es una forma de conectarnos más con nuestro silencio interno, con nosotras mismas, con la verdad de quién somos, con nuestra intuición, con nuestra voz también de nuestro ser superior, nuestra guía, con la energía, con Dios, con la divinidad, con todo aquello que no podemos ver quizás, ni tocar, ni sentir, ¿no? En este plano. Eso, la meditación es un vehículo que nos lleva a eso. Y hay tantos caminos y tantos vehículos como seres humanos. Y lo que es importante es determinar qué me funciona a mí, qué no me funciona a mí, conocerme bien y buscar ese silencio interno, sea a través de prácticas como pintar, por ejemplo, o la música o la danza, o estar con la mascota, que es una práctica tan lindo, realmente sentir el amor por otra persona o por un animal, por ejemplo, ¿no? Y nos conecta tanto con algo más grande que nosotras mismas. Y eso es para mí justamente la meditación. No es, y yo sé justamente que está de moda hace un par de años, sé también de que hay muchas personas que dicen, por ejemplo, de que este tema se ha vuelto un negocio, que no sé qué, que no sé cuánto. Honestamente da lo mismo, mientras que ayudemos a otras personas o busquemos nosotros mismos maneras de conectarnos con nuestra verdad,
nuestra divinidad, el silencio interno, y desde allí poder realmente actuar alineadas con quién somos en este mundo, yo creo que ya misión cumplida, ¿no? Por eso también hago mucho énfasis en el mindfulness, porque muchas veces, que es la presencia plena, porque muchas veces creemos que meditar es solamente sentarme y hacer un mantra o guiarme por la respiración, y para muchas personas eso es difícil, pero quizás es mucho más fácil estar conscientes del momento presente y actuar basado en lo que siente mi corazón, por ejemplo, en este momento, ¿no? Entonces creo que es importante eso, ¿no? Uno, no estresarse, porque escucho mucho esto de que no puedo meditar y no logro meditar y qué hago. No estresarme si no lo estoy logrando. Número 2, buscar qué me funciona a mí, que no. Hay millones de meditaciones, hay apps, hay YouTube, hay las de Mujer Holística, hay el mini curso gratuito de Mujer Holística. O sea, recursos existen. El tema no es de que no está la información, como dices tú, y el tema no es de que no es una práctica milenaria y que hay millones de libros alrededor del tema. El tema no es que la información no está ahí, el tema es de cómo lo estoy aplicando yo a mi vida. Pero ahí vamos de nuevo a algo que tú decías, de que es, ¿me conozco a mí misma o no? Y creo que la clave de la meditación es también, a medida que vamos meditando, nos vamos, es como el huevo y la gallina, a medida que vamos meditando nos vamos conociendo mejor, pero si no nos conocemos mejor también es difícil encontrar qué es lo que para mí es importante o no, ¿no? Entonces es un poquitito este baile constante entre descubrir qué es importante para mí, quién soy yo, qué me gusta, y probar estas herramientas, ir viendo cuáles me funcionan e ir fluyendo un poco con eso, no ser muy estrictas. Sí, yo creo que es súper interesante lo que acabas de decir ahora sobre cómo esto es un baile. Y me alegro que hayas mencionado el mindfulness. Yo soy profesora de mindfulness y para mí la meditación sentada formal como práctica me gusta, pero es verdad que hay días que no lo consigo. Y sin embargo, el mindfulness, que es básicamente estar presente, reconectar con nosotras mismas, reconectar con absolutamente todo lo que acontece tanto fuera de nosotras como en nuestra propia experiencia interior, es la puerta que abre a ese autoconocimiento, ¿no? Porque ahí es donde nos empezamos a conocer mejor, nos conocemos los pensamientos, nos conocemos las emociones, nos conocemos cómo se manifiesta todo esto en nuestro cuerpo, cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos, o sea, conocemos absolutamente todo. Y también conocemos esa paz interior, ese núcleo, ¿no?, de silencio que hay dentro de todos nosotros y que está siempre disponible. O sea, que no lo tenemos que buscar fuera, está dentro. Y por lo tanto, cualquier práctica espiritual, yo creo, ya sea mindfulness, ya sea meditación o ya sea emprendimiento, ¿no?, que es un poco de lo que te queremos ahora también preguntar, es en el fondo una práctica de reconexión. Correcto. Una práctica de reconexión. Entonces, si lo llevamos al ámbito del emprendimiento, tú eres una maestra en el sentido de que has conseguido muchos resultados en relativamente poco tiempo y por lo tanto has tenido obviamente una grandísima experiencia porque has entrado en contacto con muchísimas personas, personas que trabajan contigo, personas que son clientes tuyos, has creado cursos. Entonces, hablas del emprendimiento como una plataforma personal y espiritual. Y por cierto, me encantó tu curso audio sobre emprendedoras espirituales, ¿no? Sí. Entonces, esto en realidad lo hacemos ¿para qué? Es para dar nuestra luz al mundo, ¿no? Es para aportar nuestro granito de arena. No solamente es para tener fama y dinero, ¿no? Que es un poco la motivación que en muchos casos es la que tenemos más presente, ¿no? Yo quiero pues, ser famosa, quiero ganar dinero, quiero poder comprarme cosas o viajar o hacer lo que sea con este dinero. Entonces, ¿por qué es tan importante para ti compartir tu mensaje y cambiar las reglas, ¿no? Porque al final estás operando desde otro paradigma, que es el paradigma más virtual, en el que tú tienes más control, en el que te puedes cuidar mejor, en el que tú decides, ¿no?, a qué ritmo vas creando. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido este camino, porque imagino que también habrá tenido sus altos y sus bajos, ¿no?, sus altibajos. Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que de verdad quiere crecer que empiece su propio negocio, porque honestamente cambia absolutamente todo. Lo hace, es como que le pusiera no sé, un acelerador a aquellas áreas de la vida de uno que uno sabe que tiene que tocar o que sabe que tiene que mejorar o trabajar, y como que le pusiera una lupa y dijera, ok, ahora va ahora este. Porque primero, tiene mucho que ver con las relaciones.
las relaciones con los clientes, las relaciones con mi equipo, las relaciones con otras personas con las que trabajo, con entrevistas, con medios, con la editorial, con tarara. Entonces, número uno, tienes que aprender a manejar las relaciones, que eso de por sí es un gran aprendizaje espiritual, ¿no? Entonces, eso, establecer con claridad cuáles son mis necesidades. Otro gran aprendizaje espiritual. Establecer también mi relación con el dinero, que al final es una energía, ¿no? Entonces, todas las áreas que tienen que ver con el negocio son grandes lecciones también en general en nuestra vida. Sea en un ámbito mucho más pequeño o en un ámbito grande, eso da lo mismo, pero son aprendizajes en el camino. Establecer límites, establecer prioridades, establecer autocuidado, tiempo para mí misma, tiempo para el negocio, un balance en la vida entre negocio y vida, etc. Entonces, ha sido realmente quizás el camino de aprendizaje más acelerado para mí y dos, más grande. O sea, yo no les puedo explicar la cantidad de lecciones que he tenido que aprender para que Mujer Holística pueda crecer. Y quizás me ha ayudado la manera en que yo lo visualizo, que lo comparto en el curso Emprendedora Espiritual, que es como si Mujer Holística fuera un ente separado de mí y que lo que yo le aporto, o sea, es un flujo de energía entre los dos, pero no soy yo. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque de esa forma, entonces, yo puedo observar qué cosas en mí están causando resistencia en mí, o hábitos o creencias o patrones en mí que están impidiendo que este flujo de energía pueda crecer, ¿no? Y allí es donde noto mis bloqueos alrededor del dinero, mis bloqueos alrededor de las relaciones, mis bloqueos alrededor de hablar, cuáles son mis necesidades, etcétera, que no le están haciendo un bien a este bebé, por decirlo así, ¿no? Y realmente hay otras personas a otro lado que están siendo impactadas por este mismo trabajo, que al final es un reflejo también de lo que es uno, ¿no? Creo que todo está absolutamente conectado. Y en la medida en que uno va sanando las cosas de uno, naturalmente también las otras personas alrededor también se ven impactadas. Entonces ha sido quizás un recorrido me ha hecho crecer mucho y sobre todo también de verdad que ahora me tomo las cosas menos en serio que antes. O sea, yo me tomaba las cosas tan en serio hace unos años, pero tan en serio, ¿no? Para mí todo era un drama, todo era enorme, todo era como, ¡oh! ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y ahora lo tomo mucho más a la ligera. Ahora, no sé, se cae la página web o pasa algo o hay cualquier cosa que pase, simplemente como, o sea, bueno, esas cosas pasan. A veces sí me afecta, una que otra. Pasan, digamos, filtran. Algunas filtran y si estoy de baja, si estoy con poca energía, si noto que mis prácticas han sido débiles, se filtran más cosas. Si yo estoy más fuerte, entonces se filtran menos. Pero sí he logrado llegar a un punto en donde me resbala un poquitito más todo, ¿no? Y creo que eso es súper importante para mí. Pero nuevamente, el emprendimiento nos va a traer lo que cada una de nosotras tenemos para aprender. Y hay personas que quizás no les va a ir bien en el emprendimiento y quizás eso era lo que les tocaba en ese momento también aprender, ¿no? Entonces, un poco estoy viviendo la experiencia tal cual la estoy viviendo, ¿no? No, y comentas varias cositas, ¿no?, que me parecen muy interesantes. Bueno, primero, yo siempre he sentido también, y bueno, lo platicamos Mago y yo muchísimo, que nuestro negocio es nuestra práctica espiritual, literalmente, o sea, literalmente, ¿no? En todo sentido, como hablas, desde la creación de contenido, ¿no? Que te metes como en tu cocoon y estás ahí creando, desde eso hasta la autenticidad con la que compartes, exactamente las relaciones, en fin, ¿no? Pero quiero preguntarte algo porque además uno de tus programas más fuertes, vamos, es la Escuela de Emprendedoras, en donde asumo que hablas de todo el camino de emprendimiento, desde cómo crear tu landing page hasta la acción de contenido, hasta el marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que te quiero preguntar también es el marketing, que es importante en el sentido que es una plataforma también para llegar a hablar, pero nosotras dos en particular tenemos, bueno, y varias personas que conocemos también, hay dos cosas que muchas personas hemos hablado que nos cuestan trabajo. Uno es el marketing, exactamente porque preferimos la autenticidad, si sabes, que el permanentemente
Cómprame. Claro, cómprame. cómprame. O tengo que publicar 5 posts al día. O sea, no queremos caer en este estrés que es mucho el paradigma que era antes, ¿no? Como muy masculino, vamos a llamarlo así, ¿no? Como que ahorita estamos viendo este despertar de lo femenino en todo, incluido el emprendimiento, por supuesto. Y lo femenino, que no necesariamente tiene que ver con nosotras las mujeres, sino, o sea, la energía femenina le apuesta mucho más a la autenticidad, al ritmo natural de lo que eres y de lo que es tu negocio, ¿no? Entonces, esta danza es complicada también cuando te enfrentas, porque finalmente, aunque es verdad que la energía femenina está despertando, seguimos viviendo en un mundo muy masculino, en donde se pide y se exige, y mucho más si ahora el emprendimiento online parece que hay una competencia de todo el mundo así, ¿no? Entonces, el marketing, etcétera. Entonces, bueno, uno, eso, ¿cómo manejas tú la energía femenina dentro de tu negocio? Eso es uno. Y dos, mencionaste también el dinero como energía, cosa que es también muy importante, porque yo creo que a muchas personas uno de los temas es el cobrar por lo que compartes. Y principalmente cuando estamos compartiendo cosas espirituales, en el sentido que se manejó toda la vida, que, o sea, está bien pagar demasiados millones de dólares al futbolista, pero no al maestro. ¿No? Sí, ¿no? De que es normal pagarle 20 millones de dólares a la actriz, pero al que te ayuda internamente a ese no, ¿no? Como que el compartir cosas espirituales tiene que ser gratis o muy, muy barato, ¿no? O sea, cuando personalmente creo que uno, o sea, los psicólogos, los coaches, los maestros, o sea, finalmente te ayudan mucho más desde adentro. Entonces, exactamente, estas dos energías me gustaría saber mucho cómo las manejas tú. La energía femenina dentro de tu negocio en un mundo masculino y exactamente cómo manejas la energía del dinero. Ok, es un montón de preguntas. Sí, es un montón en dos. Sí, en dos. Muchos temas. Ok, Wendy, trajiste muchos temas a la mesa. Bueno, primero, el tema de, sí, lo que dices de no cobrar y no sé qué, pero si ustedes supieran cuánto cuesta mantener una plataforma con la Mujer Holística todos los meses, con un equipo como el de Mujer Holística, que es la única manera, y eso que lo hacemos lo más in-house posible, lo más pequeño posible, de verdad lo más apretado posible, miles y miles y miles de dólares. Entonces, ¿cómo esperan de que yo saque mi bolsillo miles de dólares si no cobro por mis cursos? Eso es lo número uno, ¿no? Entonces, la filosofía es que, vamos, es muy fácil criticar, es muy fácil hablar, es muy fácil, es gratis. Y por eso, la verdad, la clave para todo esto que tú dices, cómo manejas todo esto, es que no me interesa escuchar lo que las personas tienen que decir. Si yo quisiera escuchar comentarios negativos sobre mí, sobre lo que yo cobro, sobre Mujer Holística, puedo tocar un par de puertas y estoy segura que me va a empezar a llegar toda la información, pero no lo escucho. No leo casi nada de los comentarios, correos, mensajes, al menos de que mi equipo lo filtre antes, número uno. Porque si no, lo traen abajo a uno. O sea, las personas negativas pueden traer abajo a cualquier persona. Entonces, lo número uno es que mi filosofía hasta ahora, honestamente, ha sido, yo de verdad vivo en las nubes y ahí me voy a quedar. Vivo viajando, vivo en mi mundo, tengo mi grupo cercano. Yo siempre digo que cada persona es como una isla. Aparte, sí, yo sé que estamos todos conectados, pero igual cada uno tenemos nuestro propio espacio, nuestro propio campo, que le podemos llamar como le queremos llamar. Yo le llamo isla, pero si quieren llamar espacio, porque no se sienten jardín si quieren, ¿no? Mi propio jardín. Y ese es mi vida, las personas con las que me relaciono todos los días en el día a día, las cosas que hago. Bueno, si hay algo que es importante para mí es mantener mi jardín o mi isla o como le quieran llamar, limpia. Y hago un esfuerzo todos los días porque no ingrese ni una sola persona. O sea, si su barco viene, suban la bandera blanca para entrar aquí, porque si no, no entran. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de lo frágil que somos y de lo frágil que son nuestros sueños, nuestra mentalidad y nuestro esfuerzo diario por ser felices, por mantenernos arriba y por poder compartir todo esto. Entonces, así es como manejo todo este tema, ¿no? Porque si no, es, como dije, muy fácil criticar por temas del dinero, cosa que el dinero... Ahora viene un nuevo programa en Mujer Holística, que todavía no voy a decir el nombre. Bueno, quizás ya lo estemos promocionando cuando salga el podcast.
pero es todo sobre el dinero y tiene un nombre muy fuerte porque es necesario que cambiemos ya, de una vez por todas, este tema con el dinero. Estoy cansada de escuchar a personas quejarse por el dinero. O sea, quéjense por el clima, quéjense por la política, quéjense por las personas en el poder, por el presidente, por qué sé yo qué otra cosa, pero el dinero no puede tener la culpa de absolutamente todo lo que nos sucede en este mundo, Dios mío. O sea, no, sí, tienes razón, sí. este paradigma de una vez por todas. Entonces, sí creo que, uno, el dinero tiene un tabú innecesario. Número dos, creo que las personas en el tema del bienestar tienen muchas creencias alrededor de no cobrar, pero no se dan cuenta de que no estamos impactando el mundo positivamente y haciendo que estas herramientas lleguen a más personas por nuestro propio miedo a crecer y al dinero. Porque si nosotros dejáramos esos miedos de lado, más personas dejarían de vernos como loquitos, hippies, todo lo que hay alrededor de eso, y quizás tendríamos inclusive tanto poder como las farmacéuticas que criticamos, el gobierno que criticamos, los políticos que criticamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si cobráramos, entonces tendríamos acceso a poder poner más anuncios en Facebook, poder llegar a más personas, poder hacer más mercadeo o poder contratar a personas que me ayuden con mi plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, es como, yo siento honestamente que es simplemente nosotros nos ponemos nosotros mismos individualmente trabas para crecer. Y el tema del dinero es una traba personal, porque las creencias sobre el dinero, lo siento, pero no todo el mundo tiene las mismas. Así que si crees que todo el mundo tiene las mismas, lo siento, pero no. Entonces, y yo al principio era así, yo al principio tenía esas, y me causa gracia porque mi mejor amiga, que trabaja también en Mujer Holística, un día yo dije, uy, yo tenía esas mismas creencias, y se rió y dijo, pues las superaste rapidito. Y yo, porque me di cuenta rapidito que si no las superaba, no iba a crecer, no iba a lograr llegar a tantas personas. Es que es la verdad. Es muy difícil llegar a tantas personas sin dinero. Lo necesitamos. Entonces tenemos dos caminos. O hacemos las paces con él o no. Y María José, y luego, aquí... por el otro lado, la integridad femenina, ese ha sido uno de los propósitos en el negocio. Ha sido uno de los propósitos en el último año mío. Y lo he hecho a través de, uno, delegando muchísimo. Delego casi todo en Mujer Holística, excepto cosas como estas entrevistas y creación de contenido, que sí es mi responsabilidad. Y sí me meto mucho, por ejemplo, en que me gusten los artes, en dar mi opinión, ¿no? Eso sí doy mucho mi opinión. Es decir, todo tiene que obviamente pasar por mí, pero delego absolutamente todo, casi el 90% del negocio es delegado. ¿Por qué? Porque yo necesito ese espacio para poder crear. Entonces, en ese espacio me dedico a, nuevamente lo que regresamos, prácticas de autocuidado, crear, tiempo para mí misma, las cosas que a mí me gustan hacer, y realmente creo que esa es una de las claves para que un negocio crezca. Y eso lo aprendí, de hecho, de leer libros de personas exitosas en los negocios, que no son espirituales, pero todos hablaban de un buen equipo y la importancia de delegar, que ningún negocio puede crecer sin eso. Y al principio yo también creía que yo tenía que hacer todo, yo podía hacer todo, y me di cuenta de que uno no puede porque no tiene todo el tiempo del mundo ni toda la energía también. Entonces, delegar, aprender en qué soy yo buena, o sea, cuáles son las necesidades que mi negocio tiene de mí. Una vez una alumna de la Escuela de Emprendedoras me dijo, es que parece que a ti todo te lo hacen. Y yo, pues, ese es el punto. Sí. Eso es lo que... No, lo decía como en forma de crítica, pero yo, no, es que ese es el punto. ¿Por qué tienes que estar tú haciendo Facebook Ads si no sabes nada de Facebook? No es tu zona de genio. Si eres, no sé, terapeuta, por ejemplo, o maestra de meditación, ¿por qué estás haciendo cosas que no van con lo que nace naturalmente para ti y es el mejor uso de tu tiempo? Entonces, esa es la pregunta recomendada para todos los emprendedores. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo? Entonces, esto era la energía femenina, el dinero y algo más me faltaba, ¿no? Ah, el marketing. El marketing, el marketing. Sí, la visibilidad, ¿no? Más bien eso de, sí, por supuesto, no, como dices, tienes que, o sea, si quieres crecer, tienes que invertir en tu negocio, pero tienes también que hacer marketing, por supuesto. No vas a poder crecer si nunca estás en ninguna parte, ¿no? Claro, pero ¿cómo manejas el marketing masculino, que es el que, ¿no? Sí. Desde esta energía femenina. Buena pregunta. Y en eso sí tengo que ser muy honesta. En Mujer Holística, hasta el momento, en este momento que salió esto al aire, no voy así para siempre,
Por ejemplo, hace 2 años yo no hago anuncios de Facebook, no mando secuencias como las que dicen que uno tiene que mandar, no me gusta bombardear con correos. Mi regla es, si yo lo odio, no se lo voy a hacer a mis seguidoras. Bueno, odio es una palabra fuerte. Si a mí me disgusta recibir correos constantes, no le voy a hacer lo mismo a mis seguidoras, ¿no? Entonces, eso es un poco va por ese lado, pero creo de que hay formas distintas en que podemos hacer las cosas. Y el año pasado yo me cuestionaba eso mismo, Wendy. Yo decía, tiene que haber otra forma. O sea, no tiene por qué ser una regla esto. Quebremos las reglas, busquemos una nueva forma de hacer mercadeo, busquemos una nueva forma de llegar a las personas, pero tiene que haber una forma distinta. Porque a mí tampoco me gusta ese constante perseguir a las personas por internet hasta que me compren y convencerlas y utilizar palabras de convencimiento porque sé que funcionan en las ventas. No es mi estilo y sería increíble si yo pudiera armar 100% siempre mi negocio así, de una manera creativa en la que no necesitara de eso. No sé si en un futuro lo necesitaré o no, por eso digo, hasta el momento en que estamos hablando en este momento, no, pero si en un futuro, pues ahí veré qué hago, ¿no? Pero me encantaría poder tener un negocio que crezca aún muchísimo más alineada con lo que yo creo que está bien o no está bien. Sí, sí, porque, vamos, eso es un tema importante, principalmente para nosotras las mujeres que estamos en este mundo de los negocios ahora, ¿no? Que finalmente seguimos viviendo en este mundo muy masculino, en el marketing, ¿no? En donde se nos exige, sí. Y esta voz interna que dices, no, yo no quiero mandar el email diario de, te quedan 48 horas, te quedan 47 horas, te quedan 46 horas, exacto, no lo hagas. No, porque además el corazón dice que no lo hagas, no importa si perdiste, como dicen, la mayoría de las ventas se hacen en el último minuto. Les juro, por Dios, que el dinero va a venir de otro lugar entonces, pero va a llegar, se lo juro que va a llegar igual, aunque no manden ese último correo. Y no desde el miedo, ¿no? Porque yo creo que eso también es muy importante, que muchísimo de este marketing tan agresivo, ¿no? Tan masculino, está hecho precisamente en base a la psicología humana del miedo, que es, si no compras esto, te estás perdiendo, vas a salir peor parado, ¿no? Es el fear of missing out, el famoso FOMO, o sea, te estás perdiendo algo. Esto yo creo que sí que tiene que ver con la abundancia, ¿no? Y a lo mejor volvemos un poquito sobre este tema, porque en realidad tiene todo que ver con nuestra mentalidad. Tú lo acabas de decir ahora mismo, María José. O sea, esto es una traba personal. Básicamente son unas creencias raíz que tenemos, que vienen de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, sobre la valía, sobre la riqueza, pero la riqueza como abundancia, no solamente a nivel de dinero, ¿no? De billetes, de dinero en la cuenta corriente, sino también de si consideramos que, por ejemplo, pues tener libertad es abundancia o no, ¿no? Entonces yo creo que este marketing que se basa mucho en el miedo precisamente nos hace creer que no tenemos suficiente y por eso tenemos que comprar, ¿no? Y en ese caso no es abundancia, es ese miedo a la escasez, o sea, es miedo a la escasez. Entonces, aquí la pregunta que te quería hacer es, en ese cambio de mentalidad, que es la piedra fundamental para cambiar la relación con la abundancia. Y es un trabajo, obviamente, individual, ¿no? De cambiar esas creencias que tenemos. En tu caso personal, ¿cuál dirías tú que ha sido el factor interno tuyo más importante para cambiar esa relación con la abundancia? No con el dinero, sino con la abundancia en tu vida. Primero, yo todos los días escucho audios, podcast no tanto quizás, escucho más audiolibros, por ejemplo me encantan los de Wayne Dyer, ese estilo. Todos los días escucho algo que sea positivo y que tenga que ver con abundancia, todos los días. O sea, ahora en el auto venía escuchando Wayne Dyer, o El Secreto, tengo el CD El Secreto. Mi papá siempre que se sube a mi auto me dice, qué bonito lo que andas en el fondo de la música, ¿no? Siempre tengo algo que me recuerda a pensar que hay otra manera, pensar que se puede vivir distinto, pensar que yo puedo vivir en un mundo distinto. Entonces, trabajo en la mentalidad es súper importante. Tienen que trabajar su mentalidad todos los días del mundo, porque si no es muy fácil salir a la calle y ¡boom! Se viene todo abajo en 2 segundos. Y eso es quizás el factor que yo digo que ha sido clave en mi vida. Nuevamente,
mantengo mi isla súper limpia. O sea, los audios que escucho, los podcasts que escucho, las personas con las que me rodeo, no me rodeo de personas con mentalidad de escasez, no, me choca ya, o sea, me choca tanto que termino no discutiendo, pero alejándome rapidito y se molestan conmigo de por qué, si éramos tan amigas, ¿por qué te fuiste, no? Pero es que me choca mucho la mentalidad de escasez, la reconozco inmediatamente y le huyo, y no porque creo que me voy a contaminar, simplemente porque no proceso, mi mente no entra, y entonces se vuelve como un poquitito difícil de manejarlo para mí internamente, ¿no? Eso, mantengo mi isla lo más limpia posible, porque de verdad que si hay un mensaje que les pudiera dejar de toda esta entrevista es esa: cuiden lo que entran en su campo energético, las palabras, las personas, los audiolibros, los libros, los programas de televisión, las películas, los pensamientos, las creencias, los hábitos, la comida. Cuiden lo que entra en su campo energético, porque al final es eso lo que va a determinar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que, por ende, manifestamos en el mundo, ¿no? Y eso es un trabajo de todos los días. No es como que yo fui a un retiro y de repente salí súper iluminada y nunca más tuve que hacer trabajo. Y créanme que es como todos los días hay que subirse al tren. Es como si el tren lo empuja a uno fuera y todos los días nos volvemos a subir. Y somos como monótonos en eso, pero es la única manera. Sí, sí, porque eso, ¿no? La abundancia como tal no es tener mucho dinero o muchas cosas materiales, ¿no? Sino yo creo que la abundancia es más bien un estado de ser, ¿no? Correcto. Cuando tú tienes mucho o todo de ti, o sea, de ti, de tu tiempo, de tu libertad, de ti, entonces eres muy abundante. Y, sí. ¿no? Entonces, o sea, operas en el mundo desde tu abundancia, que no tiene que ver con cuánto dinero tienes, ¿no? Claro, o sea, sí, puedes tener mucha abundancia financiera, mucha abundancia de experiencias, mucha abundancia, no, pero todo empieza por ti. Si tú te tienes realmente a ti, eres abundante ya de principio y entonces eso se manifiesta. Yo creo 100%, o sea, 100, no 99, 100%, que en realidad todo es una manifestación, o sea, de nosotros hacia afuera, no viceversa, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces tú crees exactamente lo mismo, pues, o sea, que la abundancia es lo que somos, o sea, empieza en el ser. Y es también como un sentimiento, yo lo describo yo como yo lo siento, un sentimiento de confianza en la vida, en que voy a tener todo lo que necesito para poder vivir esta experiencia plena. Y si para eso necesito $1,000,000 en mi cuenta bancaria, pues eso es lo que va a llegar. Y si para eso necesito tener 1,000,000 de amigos, pues eso es lo que va a llegar, ¿no? Pero que tengo como una certeza de que voy a tener todo lo que yo necesito para poder vivir plenamente esta experiencia en la tierra. Y eso nos aleja de ese sentimiento que hablabas tú antes, del miedo de la escasez, ¿no? Porque sé que tengo todo lo que necesito. Pero, y es algo hermosísimo, ¿no? El vivir con esa confianza en, llamémoslo, en Dios, la divinidad, la esencia, el universo, la vida, o sea, que confiamos en que el universo es nuestro apoyo, ¿no? O sea, que le interesa al universo nuestro propio bienestar, pues entonces que nos apoya y que nos lleva hacia esa versión de nosotros mismos que deseamos ser y todo eso, que no es un enemigo, ¿no? Y claro, entonces todo empieza en esa confianza, en ese surrender, ¿no? Como dicen, o sea, rendirte, pero no de manera negativa, ¿no? Sino en esa entrega total. ¿Qué? Perdón. Necesitamos una palabra en español para surrender, porque no es lo mismo que darse por vencida. No, o entrega, pero entrega también suena como que estás dando algo a otra persona, ¿verdad? No es surrender, sí. Y también, de verdad, nosotros dos somos amantes de una palabra en inglés que no hay en español y por más que intentamos, no la encontramos. Embodiment. Es una palabra preciosa. O sea, es que totalmente de acuerdo. Es preciosa, pero ¿cómo dices? Corporalizar, no. O sea, no. Sí, yo lo utilizo mucho en mujer holística y lo que digo es nada más exacto, vivirlo, serlo, pero no es lo mismo que... No, exacto, sí, embodiment, ¿no? Sí. Pero, bueno, entonces eso me gusta mucho y me parece así hermosísimo. O sea, que en realidad
todo empieza con esta entrega, con esta confianza al universo, lo divino, como se le quiera llamar, sabiendo, pero con esa certeza absoluta que lo que tiene que llegar para mi crecimiento y para mi felicidad va a llegar, punto, Correcto. o sea, sin dudarlo, y ya está, y claro, o sea, que va a llegar en el tiempo que tiene que llegar, pues no es como que no, es que lo quiero mañana. Ahí viene el surrender, ahí viene el soltar la necesidad de que sea bajo mis propios términos, y quizás para mí es una de las cosas más difíciles, como tener a veces esa fe o confianza en que está sucediendo como tiene que suceder y no como yo desearía que sucediera. Sí, claro. Soltar el apego al resultado, ¿no? Que es un poco también, yo creo que es la imagen de ir sembrando, ¿no? Uno va sembrando intenciones, aspiraciones, semillas, con todo el trabajo que hacemos, pero luego lo que se nos devuelve no necesariamente es lo que nosotros a lo mejor nos hubiésemos imaginado, ¿no? Ni tampoco en el tiempo en el que queríamos. ¿Cómo lo has vivido tú esto, María José? Porque esto yo creo que también es muy interesante que la gente lo escuche de una persona que aparentemente es muy exitosa. Entonces mucha gente dirá, bueno, pero es que ella ha conseguido todo lo que quería. Pero seguro que en ese camino ha habido momentos en los que las cosas no han venido o no han venido como tú te las esperabas o en el momento en el que tú las querías. Bueno, de hecho, estoy a punto de lanzar, ojalá ya este mes, una serie de podcast que voy a hacer también. Y el primer episodio va a ser la pregunta. Yo mandé un formulario Mujer Holística preguntando si pudieras tomarte una taza de café conmigo, se llama Un Café con María José, ¿cuál sería la pregunta que me harías? Y no me van a creer que 2 de cada 10, o puedo hasta decir casi que 3 de cada 10 preguntas era, ¿eres feliz? Hay como una creencia de que es imposible, y yo la tengo, las entiendo. No puede ser todo tan perfecto. Es que no puede ser todo tan feliz. O sea, tiene que haber algo en lo que no. Y bueno, de ahí obviamente voy a entrar en tema de qué es la felicidad, ¿no? Etcétera. Pero es eso. Es como no todo en mi vida es perfecto y tengo muchos retos. Por ejemplo, la fe, la confianza es uno de los grandes, grandes, grandes retos para mí. Sentir no lo siento tanto en el lado de abundancia como en el lado, por ejemplo, de mi futuro o de algunas cosas que desearía tener en mi vida. Entonces, a veces me frustro, pero también sé que es lo que uno resiste, persiste, ¿no? Y yo sé la teoría detrás de todo. O sea, cuando la gente empieza a explicarme la teoría, es como, yo lo sé. O sea, yo sé la teoría, pero ese es embodiment. Lo que necesito es vivirlo, experimentarlo, sentirlo y sentir en mi cuerpo físico la verdad que ya yo sé mentalmente. Y hay muchas cosas en mi vida que son retos también. Mucho la confianza, la fe, todavía la estoy trabajando. Trabajo mucho también el poder soñar más en grande. ¿Qué otras cosas de repente siento que quizás con lo que me atasco es un poquitito como con el tema a veces de que pienso como los deberías, ¿no? Deberías de tener una casa en un solo lugar y ya, sentarte en un lugar, o deberías de hacer tal cosa porque es lo que una persona de 37 años debería hacer, ¿no? Entonces todavía a veces cuestiono mucho esos deberías, pero eso sí, siempre me rodeo de muchas personas que me cuestionan eso y que me ayudan a darme cuenta de que soy quizás distinta o pienso distinto y que está bien eso, ¿no? Entonces, así es como lidio, digamos, con eso. Pero sí, mi vida es lejos de ser perfecta y todo el mundo yo creo que tiene sus dificultades. Pero bueno, intento hacerlo mejor y realmente aplicar las cosas que sé, compartir cuando las cosas son difíciles, ser vulnerable cuando tengo que ser vulnerable. Y sí, o sea, ser lo más real posible, porque de verdad que por lo menos yo no pudiera dormir conmigo misma si estuviera viviendo una mentira. Que de por sí es difícil la mujer holística, porque ¿cómo voy a mentir? O sea, usted ya lo que ven es lo que es. Es lo que hay. Oye, María José, y con todo en casa digo, ¿por qué dije eso? No, pero es muy importante, sí, porque realmente hay gente que piensa que detrás del éxito siempre hay una especie de manipulación o de aparentar lo que, o sea, de ocultar lo que no nos gusta y solamente mostrar lo que sí, ¿no? Porque al final también es verdad que no vivimos totalmente de cara al público, ni siquiera una persona tan conocida como tú. Entonces, hay mucha gente que se
pone en eso, ¿no? En el, bueno, algo tiene que estar mal porque no puede ser todo perfecto. Y efectivamente, nadie es perfecto y la vida no es perfecta, ¿no? Pero... Y yo tengo que trabajar en esa creencia en mí, de que uno no, porque una de las creencias que yo tengo es que uno no puede tenerlo todo en la vida y ser feliz, ¿no? Y esa ha sido una creencia que he tenido toda mi vida, que he tratado de trabajar y todavía estoy en el proceso de trabajar de, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo vivir en un estado en el que simplemente lo tengo todo y estoy tranquila y feliz? ¿Por qué también tengo esa creencia de que no, tiene que haber algo quizás que no es perfecto? Entonces también creo que es parte de el mismo reflejo de vuelta de una creencia en mí, ¿no? De no puede ser todo tan perfecto. Y bueno, estoy en el trabajo de limpiar más esa creencia, cada vez la voy limpiando más porque sí, siempre decía, mi vida está llena de contrastes, o sea, pasa algo bueno y después pasa algo malo. Y es por esa creencia de no puedo ser plenamente feliz y tenerlo todo entre comillas. Y es que es muy de la sociedad también. Sí, sí, sí. No, pero bueno, primero, muchas gracias por ser tan, o sea, tan vulnerable y tan auténtica con nosotras aquí ahorita, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la frase de Yogi Bhajan, ¿no? Que es increíble y claro, cuando tienes un negocio espiritual, tu negocio es tu práctica en el sentido que dice, ¿no? Si quieres conocer algo, léelo, si quieres no sé qué, no, pero, o sea, si quieres volverte maestro en algo, enséñalo, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso de cara a nuestras comunidades, ¿no? Que es, no porque yo hable de esto, o vean mis fotos bonitas, esto implica que soy feliz las 24 horas, que ya tengo todo resuelto, que no tengo ningún problema, que no tengo ningún reto. No, no. Correcto. Sino mucho de lo que hacemos, de lo que creamos y compartimos es precisamente nuestro camino para ponerlo en práctica nosotras también. Sí. Gaby Bernstein siempre decía, uno enseña lo que tiene que aprender. Exacto. Sí, exacto, ¿no? Por eso estoy viviendo la experiencia de no tenerlo todo. Oye, pero bueno, y hablando de la experiencia, ¿no? De bajar de la cabeza al cuerpo, al embodiment, que de veras, chicas, necesitamos encontrar una palabra y patentar. No, pues la inventamos. Sí, pero que suene tan bonito como embodiment, que es preciosa palabra, ¿no? O sea, usamos la palabra inglesa como hacemos para muchas otras cosas. Sí, embodiment, que es preciosa. Pero bueno, María José, consejos prácticos para nuestros oyentes para conectar con la energía de la abundancia, porque sé que, bueno, es un tema que a ti te gusta mucho, tienes cursos, tu libro nuevo es sobre abundancia, ¿no? Entonces, el tema de la abundancia es muy presente en tu vida personal, profesional, etc. Dinos algunos consejos prácticos para que nuestras oyentes y nosotras, por supuesto, podamos conectar con la energía de la abundancia. Bueno, número 1, buscar la confianza, ¿no? La certeza. Y entonces pensar en todo momento que estoy bien, estoy protegida, todo, o sea, buscar ser positivo, trabajar mucho la mentalidad. Si están teniendo problemas financieros, por ejemplo, buscar otras, preguntarse, tiene que haber otro camino y buscar otras fuentes de ingreso paralelas, por ejemplo, pero sobre todo vivir observando las creencias y los pensamientos que cruzan por nuestra mente. Entonces, en el momento en que cruza algo del miedo, de la escasez, pararlo, observarlo y escoger otro camino distinto. Pero principalmente es casi que hacer un filtro por el cual todo lo que cruza por mi mente, que sea lo más alineado con esa mentalidad que quiero tener de la abundancia. Y también mucho regresamos al tema del self-care, del autocuidado, porque el autocuidado es abundancia. Entonces, es cuidar de que yo me siento bien, porque hay muchas cosas que son gratis que me hacen sentir abundante, como salir a caminar en la naturaleza, en el parque, o tomarme un rico café, que quizás no es, o té o helado, que no, bueno, no es gratis, pero no cuesta mucho, y me siento plena y abundante. O escoger comida saludable, a pesar de que quizás puede costar $1 más, pero me hace sentir súper abundante. Entonces, buscar cosas que me hacen sentir abundantes y observar mucho mis creencias alrededor de eso. O sea, no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para disfrutar de la vida, ¿no? Pues muy bien, potentísimas y súper como aplicables, ¿no? Que de eso se trata, o sea, no son grandes misterios, son realmente
Yo creo que es un trabajo de corazón, ¿no? Es un trabajo de apertura de corazón y también de apertura de mente. Son las dos cosas, Sí, ¿no? El exacto. corazón y la mente, es la integración de las dos, que es lo que, bueno, en general nos cuesta bastante. Así que muchísimas gracias, María José. Gracias a ustedes. Te queremos hacer la última pregunta de marca de este podcast, que es, ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo vives en tu vida cotidiana? Lo sagrado para mí es tiempo conmigo misma, o sea, conocerme mejor a mí misma, mi propio recorrido y visualizo mucho mi niña interior y lo sagrado para mí es eso, es como mi niña pequeña, ¿no? ¿Cómo lo vivo en la vida cotidiana? Preguntándome mucho eso, visualizando, trayéndolo a la mente y preguntándome, ¿esto es algo que le haría bien a ella, sí o no? Eso es lo que es sagrado para mí, mi conexión conmigo misma. Eso es, para mí es, o sea, si hoy me dijeran que tengo que dejarlo todo porque voy a perder eso, es que no lo pienso en 2 segundos dónde firmo. Porque para mí, mi relación conmigo misma es que es la única persona final con la que voy a tener una relación toda la vida, la única que tengo. Y aparte, paso viajando alrededor del mundo y lo único constante es eso, mi relación conmigo misma. Hermoso y profundo, muy cierto. Muchísimas gracias por este tecito. Súper rico. Ya me terminé el té. Sí. Nosotras también, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotras, por ser tan honesta, tan vulnerable, tan auténtica. Muchísimas gracias y estamos muy emocionadas y muy pendientes de ahora escucharte también en tu podcast. Sí, en tus novedades. Para tomarnos un cafecito contigo desde nuestras propias salas también. Exactamente. Gracias, chicas. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias. Igual. Y bueno, querida comunidad, esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta conversación con María José como nosotras lo hicimos, que saquen mucho valor de todo lo que se dijo aquí. Como siempre, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotras. Estamos muy conscientes que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, que hay muchísima información allá afuera y que ustedes están decidiendo compartirlo con nosotros. Así que lo honramos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y como siempre les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, María José. Adiós. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.